es diputado por Cáceres. Buenas noches, señor Castellano. Buenas noches. Es usted un hombre del que se dice accederá a sonreír Pablo Castellano. ¿Dejará de ser un hombre que parece que está siempre enfadado? El señor don Pablo Castellano se afilió al PSOE en 1966, cuando afiliarse al PSOE era algo ilegal, y fue detenido por la policía franquista por primera vez en 1970 por manifestarse en actos a favor de los etarras juzgados en el proceso de Burgos. Al producirse en los 70 el enfrentamiento interno en el PSOE entre los que querían que el PSOE siguiera controlado desde el exterior, con el señor don Rodolfo Llopis a la cabeza, y los que querían que fuera en el interior, con los señores don Felipe González, don Nicolás Redondo y don Alfonso Guerra, él se posicionó con los del interior, y por eso fue incluido en la ejecutiva de Suresnes de 1974. Núcleos de trabajo y nuevas agrupaciones, pues se pensaba que lo lógico era que el partido se dirigiera desde el interior, llamando interior al español. ¿Se resistían a ello los viejos militantes? No sería bueno interpretar que se resistían por el egoísmo de querer dirigir un partido que realmente no tenía más que una vida testimonial fuera, porque no actuaba en política en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en ningún lado. Se resistían porque desconfiaban de que las nuevas generaciones fueran capaces de mantener el ideario, la coherencia. No duraría mucho tiempo porque dimitiría a los pocos meses. Según ha asegurado el señor Castellano después, él quiso irse desde el minuto 1 porque decía que nunca se fió del señor don Felipe González. Felipe González llegó a ser secretario general del PSOE gracias a Alfonso Guerra, que le arrancó el micrófono de las manos cuando iba a decir que no quería que fuera nada, ¿no? No, no es así. Felipe González llegó a ser primer secretario gracias al apoyo, desde luego, importante del señor Redondo. Y efectivamente, si aquel congreso acabó con don Alfonso Guerra dando un tirón y quitando de las manos de Francisco Bustelo el micrófono cuando éste quería dirigirse al auditorio para decir que ni él, ni Juan Iglesias ni yo aceptábamos estar en una candidatura para la cual no se nos había pedido la conformidad, eso ya pone de manifiesto aquel viejo refrán de una determinada minoría étnica, de aquellos que no quieren ver a sus hijos con buenos principios. Fue diputado del PSOE en la legislatura constituyente y tuvo una gran participación en el proceso de debate y discusión del articulado de la Constitución, porque como secretario del Congreso era al que le tocaba leer los artículos de la Constitución uno a uno conforme iban siendo aprobados o rechazados. Artículo 57. Corresponde al Rey: A. Sancionar y promulgar las leyes. B. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. C. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. D. Proponer al candidato a presidente del Gobierno, nombrarlo en los términos previstos en la Constitución, así como poner fin a sus funciones cuando aquel le presente la dimisión del Gobierno. En las generales de 1979 volvió a ser elegido diputado y muy poco después de las elecciones se produce el gran debate interno en el PSOE sobre si el partido tenía que seguir siendo un partido marxista o debía parecerse a un partido socialdemócrata. El señor don Pablo Castellano fue, junto con el señor don Francisco Bustelo y el señor Gómez Llorente, el principal defensor de que el PSOE seguía siendo marxista. Volver aquí, a la tumba de Pablo Iglesias, volver a leerse sus discursos y a ver si algún día a Pablo Iglesias se le ocurrió decir que los burgueses iban a entregar algo por convencimiento, algo que no se les arranque en una lucha histórica, y por eso hay una profunda quiebra, no solo en el socialismo español, sino en el socialismo internacional. Pienso que no hay más remedio que poner en duda la credibilidad de quienes se presentan como moderados ante el gran público, pero no han renunciado al planteamiento radical de sus formulaciones revolucionarias y propugnan un camino que nos conduce hacia una economía colectivista y autogestionaria. Que es perfectamente respetable en una democracia la existencia de partidos que defiendan las posiciones marxistas, pero pienso que no es correcto que traten de ocultarlas durante la campaña electoral. No se puede tomar a Marx como un todo absoluto, compañeros. No se puede. Hay que hacerlo críticamente. Hay que ser socialistas antes que marxistas. Y en la primera votación, los marxistas ganaron la partida y el señor González dimitió. Cuando se dice que la revolución no es posible, lo que no es posible ya es la socialdemocracia. Esa socialdemocracia ha sido útil en alguna medida en Alemania, en Suecia, en Noruega, cuando había miles de trabajadores españoles, portugueses, turcos, yugoslavos, a los que poner en estos países a hacer los trabajos más viles y los trabajos más repugnantes. Pero
hoy y aquí sigue teniendo vigencia la lucha de clases. Creo sinceramente que en este Congreso, Felipe González ha sufrido una derrota moral. Aquel día los marxistas no fueron capaces de plantear una candidatura alternativa y el Congreso quedó sin dirección, convocándose un Congreso extraordinario para unos meses después. Ya para ese momento, don Felipe González había constituido una alternativa socialdemócrata, por así decirlo, o por lo menos no marxista, y los marxistas sí presentaron una lista alternativa que encabezaba el señor don Luis Gómez Llorente y en la que también iba don Pablo Castellano, candidatura que no es que fuera derrotada, es que fue aplastada por la candidatura felipista. Fue bastante arriesgado por su parte, creo yo, porque generalmente, y más en esos momentos de creacionismo político, el que dimitía lo más probable es que se desapareciera el mapa, ¿no? Pero bueno, fue una dimisión forzando al sentido común, yo creo, porque en fin, había una carga ideológica excesiva y excesivamente virgen. Había una oposición al rumbo de hiperliderazgo, de culto a la personalidad, de mangoneo, que se había instalado con el felipismo. Y se quería que cambiara, pero que no vaciara de contenido el partido, pero no era una operación para acabar con él. Yo no movía un dedo porque no fuera secretario general, yo lo que quería es que seguiría siendo secretario general, pero el partido mantuviera sus constantes democráticas y sus constantes ideológicas. El marxismo, sí, el marxismo no, es un debate poco habitual, y más bien un debate del momento dentro del PSOE. Yo creo que aquello fue dio la campana. ¿Qué pudo provocar que fuera tan desnivelado el resultado? Pues porque ya entonces ese congreso se había organizado bajo el mandato o la dirección de una llamada comisión gestora, que era toda de felipistas. Claro, organizaron el congreso de modo tal que la representación no fuera la de las agrupaciones locales, sino que fuera la de las regionales, que ellos dominaban. Por lo tanto, en cada delegación que iba al Congreso nosotros teníamos una exigua minoría. Esa minoría que se reflejó en que teníamos el 7% de votos. Fue un Congreso perfectamente preparado por la Comisión Gestora y Alfonso Guerra. Y lo hicieron perfecto, pero la prueba es que salió aclamado Felipe González y los demás salimos como traidores al partido, gentes perturbadoras. Pero yo le dije a González claramente, le dije, mira, te van a votar todos los que te tienen que votar, que están contigo, pero obviamente la gente que representa el socialismo en este país te vas a llevar muy poquito. El señor Castellano no se retiró. Junto con el señor Gómez Llorente creó la corriente crítica izquierda socialista dentro del PSOE, de la que el señor Castellano era el principal portavoz, digámoslo así, el referente, el sector marxista, el sector más izquierdista dentro del PSOE. Con el señor Castellano ocurría algo muy curioso, que era uno de los políticos que teóricamente era más radicales o más extremistas dentro del PSOE, pero que los medios que más le aplaudían eran los medios de la derecha, que les entusiasmaba que hubiera un socialista que no hacía más que criticar y rajar contra el líder del partido al que ellos odiaban, que era el señor Felipe González. Que no se llame socialista, que sea liberal, que sea demócrata cristiano y que no engañe más y que respete la memoria de los hombres que están aquí enterrados. En 1985, el PSOE, al tomar el control del Consejo General del Poder Judicial, acabando, según decía el entonces presidente del CGPJ, con la separación de poderes, el PSOE quiso que uno de sus representantes en el CGPJ fuera el señor Castellano, que fue elegido vocal del CGPJ siendo todavía diputado, aunque dejó el puesto a los pocos meses. Se puede decir claramente que ha habido, excepto esa anécdota un poco macabra de andar disparando sobre el techo, pues no ha habido ningún maltrato hacia nadie. Esta mañana sí se ha encrispado un poco la situación y ha habido un encontronazo con el líder de Coalición Democrática, Manuel Fraga, igual que también en el momento de los disparos vapulearon al general Gutiérrez Mellado. Pero por lo demás, pues hemos estado ahí recluidos, sabiendo lo que es un secuestro, sabiendo lo que es un poquitín, pasar un poco de gazuza, y teniendo que pedir permiso para salir a hacer pipí como si estuviéramos en la escuela. Tampoco hay que desmadrar el tema, porque sabíamos que no era un golpe de Estado. Y la salida del Congreso... Había una confianza absoluta en que el pueblo y en que una parte del ejército no iba a responder en modo alguno a esta situación. La salida del Congreso que constituye, ¿qué valoración puedes hacer
Bueno, pues yo creo que esto es un aviso a navegantes. Algunos llevamos mucho tiempo diciendo que la democracia hay que construirla con demócratas. El que quiera espabilar, que espabile. En ese momento empieza el gran debate sobre la OTAN. El gobierno del señor González entiende que para entrar en la Unión Europea hay que llevarse bien con los Estados Unidos y eso implica entrar en la Alianza Atlántica. El señor Pablo Castellano era contrario y de hecho participa en manifestaciones contra los Estados Unidos pidiendo bases fuera, desmantelación de las bases norteamericanas. Hubo ya una polémica porque el portavoz de la ejecutiva del PSOE, don Guillermo Galeote, dice que el PSOE no va a ir a ese tipo de manifestaciones porque piensa que están apoyadas por la Unión Soviética. El señor Castellano respondió diciendo que si el señor Galeote le acusaba a él de estar vinculado a la Unión Soviética, él le respondía acusándole a él de estar vinculado a la CIA. Con una diferencia de que a mí nunca me han tenido el Galeote tiene un problema, que al fin y al cabo luego, cuando apareció la financiación del partido de Filesa, Malesia y todo eso, era el tesorero. Por lo tanto, luego la vida va poniendo a cada uno en su sitio. Pero la cosa se pondrá un poco más tensa cuando durante la campaña de la OTAN de 1986, el señor Castellano no solo dice públicamente y hace campaña públicamente a favor del no a la OTAN, cuando la posición oficial del PSOE, apoyada en Congreso, es el sí a la OTAN, sino que encima aparece en un espacio electoral del Partido Comunista de España haciendo campaña a favor de OTAN no. Ya en ese momento aparecen voces internas del PSOE, como la de don Enrique Barón Crespo, que dicen que hay que apartar al señor Castellano porque ya no representa al PSOE. Pero lo que provocará la salida del PSOE del señor Castellano será una conversación con el periodista don Raúl del Pozo, en la que quedan a tomar algo y el señor Castellano le cuenta al señor del Pozo su sospecha de que el secretario de organización del PSOE, el señor don José María Venegas, Chiqui Venegas, guerrista, tiene negocios con el empresario de Ibiza, el señor don Abel Matutes, de Alianza Popular. Esas declaraciones aparecen publicadas en el semanario El Independiente. Según el señor don Pablo Castellano, él no sabía que estaba siendo grabado y dice que aquello que se presentó como una entrevista no fue ninguna entrevista, fue un robado. Bueno, vamos a ver, yo no es que sea profeta ni agorero, es que se veía venir. En este caso, como me recordaba un compañero... Que tiene Juan Francisco Lamata, que está aquí, junto a Ana Isabel Martín también. Me fui a comer con Pablo Castellano y puse la grabadora encima de la mesa, es decir, no lo engañé. Y entonces empezó a decirme que el PSOE estaba empezando la corrupción y lo publiqué en El Independiente y lo negó inmediatamente y yo tenía la grabación y lo dejé en ridículo al pobre Pablo, al que quiero mucho, y lo echaron. Según el señor Raúl del Pozo y el director del Independiente, que era don Pablo Sebastián, sí lo sabía y estaba mintiendo cuando decía que no. Sea como fuere, el señor Chiqui Venegas presentó una demanda contra el señor Castellano, que se lo retiró cuando el señor Castellano dijo que retiraba todo lo que había dicho, y que acabó con la expulsión del señor Castellano del Partido Socialista Obrero Español. Otra baja significativa, señor Damborenea, la de Pablo Castellano, otra ausencia importante. Bueno, la ausencia de Pablo Castellano no solo del Congreso, sino del partido. Yo no tengo vocación de juez, no quiero empezar a dictar sentencias ni a repartir responsabilidades, pero muchas veces se puede aplicar de aquellos polvos vinieron estos lodos, y no estoy pensando exclusivamente en Pablo. Se da la circunstancia de que había otro dirigente del PSOE, del que ya hemos hablado, don Alonso Puerta, que también había sido expulsado por insinuar corrupción en el Ayuntamiento de Madrid del señor don Enrique Tierno Galván. Don Alonso Puerta se había ido al PSOE histórico, que por motivos legales en 1983 pasa a denominarse Partido de Acción Socialista, PASOK, y el PASOK había sido uno de los fundadores de la coalición Izquierda Unida en 1986. Por eso, cuando al señor don Pablo Castellano le expulsan del PSOE en 1987, él no tardará mucho en pasarse oficialmente a el PASOK y, por tanto, a Izquierda Unida. Como no hay mal que por bien no venga, pues ahora, a la luz de los acontecimientos, es bueno estar fuera del partido de don Felipe González o del felipismo, porque por lo menos no le salpican a uno el conjunto de errores, por ponerles el adjetivo más favorable, o de incoherencias de que está haciendo gala tal organización. Lo que pasa es que con los errores, y todos tenemos errores, nadie habla de los aciertos del PSOE, que también los ha tenido y los tiene. Bueno, si hay aciertos en el PSOE, me gustaría, lógicamente, también ponerlos de manifiesto. Sí, lo que pasa es que me cuesta un enorme esfuerzo encontrarlos.
El PASOK recibió con los brazos abiertos al señor Castellano y le nombró presidente del partido. Y don Julio Anguita, líder de Izquierda Unida, también vio bien el fichaje del señor Castellano y le puso como número 2 de Izquierda Unida en las listas por Madrid del año 1989. Lo curioso es que aunque don Pablo Castellano podía representar el ala izquierda del PSOE, quienes más aplaudían al señor Castellano eran los medios de la derecha, porque les encantaba que hubiera un diputado de izquierdas que no hacía más que atacar al gran líder de la izquierda. Por eso para los medios de la derecha, tanto el señor Castellano como el señor Anguita eran una mina. Ayer, señoras y señores, un partido político se proclamaba heredero de los ideales del socialismo, que defendió un hombre importante, Pablo Iglesias. Ayer ese mismo partido político afirmaba su voluntad de ocupar el vacío dejado en la izquierda por el Partido Socialista. A sus dirigentes, desde luego, experiencia y muchos años de militancia socialista y algo más. Bastante coherencia no les falta. El presidente de ese nuevo partido, el secretario general, ya lo saben ustedes, es Alonso Puerta. El presidente es Pablo Castellano, de crítico militante de un partido de gran protagonismo en la vida social española, a presidente de una fuerza más modesta. Bastante más modesta, y no pasa nada por reconocer la propia nimiedad de los actos y la propia insignificancia, si se quiere, incluso, de los esfuerzos. Ahora, yo creo que el problema no es un problema cuantitativo, yo creo que también hay una circunstancia cualitativa que es lo que hace que este proyecto sea un proyecto realmente tan ilusionante como lo fue en el año 1966, poner las piedras para la reconstrucción del PSOE. Pablo Castellano, presidente del PASOK, ha hecho una llamada a los escindidos del PSOE para que se integren en Izquierda Unida y ha calificado de positivo el informe de gestión. Y ahora ha llegado el momento de ponerse a trabajar por implantar Izquierda Unida a través de los partidos que la componen y de los colectivos, entonces en cada uno de los lugares, entonces en cada una de las autonomías, y dar ya el salto después de la consolidación del proyecto, de su desarrollo y de su ampliación. En aquellos comicios, el señor don Pablo Castellano se volcó en la campaña de don Julio Anguita como candidato a la presidencia del gobierno. Sin embargo, el idilio Castellano-Anguita no acabaría demasiado bien, básicamente porque el señor Anguita era comunista y el señor Castellano era socialista. Los socialistas eran partidarios de que España se integrara en la Unión Europea. Los comunistas eran contrarios a la Unión Europea y a la moneda única en aquel momento, porque consideraban que estaba construido de manera incorrecta. Pero en todo el proceso de votación interna de Izquierda Unida iba a ganar la posición del Partido Comunista de España porque tenía mayoría, tenía más militantes y era el partido que de verdad aportaba votos, mientras que el Partido de Acción Socialista tenía una militancia y un electorado básicamente testimonial. Pero aunque Izquierda Unida decidió que su posición oficial en el debate para la plena integración de España en la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, fuera la abstención, el señor don Pablo Castellano y otros 10 diputados de Izquierda Unida incumplieron la orden dada y votaron sí a la entrada de España en la Unión Europea y la moneda única. Sí, porque lo demás era el margen por completo de esa teoría del Partido Comunista sobre el neoliberalismo. Lo demás sí que era la plaza, y además era europeísta. Claro, el Partido Comunista era anti-europeísta, pero el PASOK era europeísta, entonces tenía que apoyar lo demás, sí. Y lo apoyaba junto con sartorios y con gentes que venían después del Partido Comunista, de Nueva Izquierda. La Unión Europea, todos los partidos votan a favor, Maastricht, menos Herri Batasuna, que vota en contra, y supuestamente Izquierda Unida, pero hay un grupo muy grande de diputados que votáis a favor, entre ellos tú. Bueno, pues eso, yo no he estado... A mí la disciplina de voto me parece fundamental en lo que no es un renuncia de ideas. Entonces, era algo que nosotros estábamos intentando dar una batalla por una reforma de las ideas de acuerdo con lo que estamos. Y para mí, Europa era una aspiración democrática. Vete ahora que está todos los que son menos demócratas también diciendo vámonos de Europa. Que se acuerda votar abstención, y eso pero luego llega la votación y 8 y 8. Que da una imagen muy dividida de que... Sí, efectivamente. Nosotros estábamos en contra de Maastricht, pero para evitar que se rompiese el grupo, tendimos la mano y dijimos, votemos abstención. Ellos se negaron. Votar sí. Esto debe quedar claro. Repito, que los que estábamos convencidos de que Maastricht era un auténtico desastre, como después se ha visto,
dijimos, seguimos enfrentados a Maastricht, pero en el acto parlamentario, si os parece, nos abstenemos y los dos confluimos. No, se empeñaron en votar que no y se rompió el grupo parlamentario. Sí, efectivamente. Don Julio Anguita tomó nota y en la siguiente composición de las listas para las generales de 1993 determinó que las listas no fueran por acuerdo entre los partidos formantes de Izquierda Unida, sino por votación directa de la militancia, donde el PC tenía mayoría aplastante. En consecuencia, el señor Pablo Castellano y los otros dirigentes que habían votado a favor del sí al Tratado de Maastricht, como la señora Cristina Almeida o el señor don Nicolás Artorius, se cayeron de las listas. Y en las siguientes elecciones se cayó de las listas de Madrid. Claro, evidentemente. Por el Partido Comunista, al que no, todo lo que no le viniera bien, le ponía el veto, pues yo salimos de la lista, me parece que Cristina Almeida y yo. Cuando hablé con don Pablo Castellano, que también fue un jefe de uno de los grupitos que había dentro de... Bueno, no del mismo, nos quitaron de la lista, Él según me contó que después de que llevar la contraria a una votación, no sé si era esta, en las siguientes elecciones, en las listas... Nos querían poner el rinchi, no nos querían quitar, nos querían poner en el 30 y tanto, y dijimos, tanto Pablo, Nicolás Artorius y yo, que éramos las cabezas más visibles de la propia Izquierda Unida, es la verdad, pues nos quisieron castigar, pero para ponernos en el 30 y tanto, digo, nada, si nos castigáis, no nos pongáis, si de verdad, ¿para qué vamos a estar en la lista? ¿Qué querían? ¿Que fuéramos a rellenar la lista, a darle tal cuando éramos tan malos? Pues nos quedamos en el rinchi y no nos presentamos a aquellas elecciones ninguno de los tres. Que como sanción por haber hecho esa abstención, en las siguientes elecciones usted la mandó a los últimos puestos de la lista por Madrid, a ella, y creo que dijo al señor Sartorius. Hombre, repito, para hablar hay que tener pruebas. Mire usted, protestaron porque creían que no iban a ir en la lista y pidieron primarias, exigieron primarias y se hicieron primarias, y la militancia de Madrid los echó a los últimos sitios, no yo. Es que esto hay que contarlo. Cuando fueron primarias, hizo la campaña de las primarias y se votó, y la militancia los echó a los últimos lugares, no Anguita. Por eso digo que cuando se llega a un sitio como estos hay que tener datos, porque si no se miente, se engaña y después se hace el tremendo ridículo. El señor don Julio Anguita sí tuvo un gesto a favor de los críticos y en las europeas de 1994 dejó que el cabeza de lista de Izquierda Unida en las europeas, tanto en el año 1994 como en el año 1999, fuera el secretario general del Partido de Acción Socialista, el señor don Alonso Puerta, el cargo más importante al que llegó en su carrera política, y eso básicamente se debía a los votos que aportaba el PC, no a los votos que pudiera aportar el PASOK. Europeas puso como cabeza de lista a alguien que en el tema de Maastricht se había votado de una manera diferente a la suya, Alonso Efectivamente, Puerta. Alonso Puerta, ¿por qué? Porque en política hay que tener en cuenta también la relación de fuerzas, y yo sabía que tenía un equipo muy fuerte, anti-Maastricht, y que Alonso Puerta tenía la capacidad en Europa de acercarse a otras sensibilidades, y decía, no importa, porque el equipo está ahí. Y efectivamente fue el equipo el que fue encaminando la política. Si yo no creo que haya sido sectario, en absoluto. En el año 1999, un infarto acabó con la carrera política de don Julio Anguita y fue reemplazado al frente de Izquierda Unida por el señor don Francisco Frutos, que era secretario general del Partido Comunista de España. Y cuando en la asamblea del año 2000 hay un debate interno sobre quién va a ser el nuevo líder de Izquierda Unida entre el señor Frutos y el señor Llamazares, del que ya hemos hablado, el resto de partidos entienden que no son ni tan siquiera consultados, porque al final todo se decide en base a la militancia del Partido Comunista de España, sector duro, sector renovador, pero todo queda en el PC. Y tanto el PASOK del señor Puerta y el señor Castellano como Izquierda Republicana entienden que están básicamente como apoyo testimonial. Eso llevará a que en el año 2001 el Partido de Acción Socialista, es decir, el señor Puerta y el señor Castellano, rompan con Izquierda Unida y con ellos todo el PASOK. Todo lo posible, porque Izquierda Unida fue siempre la correa de transmisión del Partido Comunista. Luego, lamentablemente, hubo sus problemas entre ellos, y en cuanto, por desgracia, tuvo un problema de corazón, estando todavía en el sanatorio recién operado, en 24 horas inmediatamente el grupo más radical del Partido Comunista de Frutos se lo liquidaron. Al final fue víctima
Izquierda Unida fue víctima de su propio partido. Su propio partido en un momento determinado, pese a que él había defendido siempre la tesis de la hegemonía del Partido Comunista entre Izquierda Unida. Anguita no creyó nunca en Izquierda Unida como un nuevo proyecto político superador del PC, sino como una acción estratégica del PC en la política española. Bueno, al final fue víctima de su propio partido. La única del PASOK que decidió quedarse en Izquierda Unida fue doña Inés Sabanés, que era plenamente consciente de que salir de Izquierda Unida era disolver el PASOK, porque no tenía fuerza política real fuera de Izquierda Unida. Y doña Inés Sabanés se quedó como independiente. En 2001 se fue el PASOK y en 2002 se fue Izquierda Republicana. Si estos problemas relativos a miembros de Izquierda Republicana no tuvieran una resolución ecuánime, plantearíamos el asunto en el Comité Federal del Partido, que se celebrará el próximo día 2. Este Comité Federal decidirá y podría decidir pues no ir en las candidaturas. Dejando básicamente al Partido Comunista de España como único partido político real dentro de Izquierda Unida. El señor don Alonso Puerta volvió al Partido Socialista Obrero Español de manera discreta y le pusieron al frente de la fundación don Indalecio Prieto, pero don Pablo Castellano se retiró de la política y pasó a vivir como tertuliano, eso sí, como tertuliano antifelipista, por tanto, muy bien recibido por las tertulias de la derecha. Tanto en la COPE, como luego en Punto Radio, como luego en Intereconomía, era muy aplaudido el tertuliano de izquierdas, que básicamente estaba para rajar contra la figura más odiada de la izquierda en ese momento, que era el señor don Felipe González, lo que le llevaba a ser muy aplaudido por la derecha. Terraza, nada. Y en cambio estos tíos toman el kilómetro cero, que han convertido y la Plaza de Cataluña, ¿eh? La Plaza de Cataluña también. En kilómetro en Barcelona. caca. La posibilidad de tener un happening indeterminado en el tiempo, suscitando el cariño de las gentes y viviendo de gratis total. Yo soy el primero que lamento no tener hoy 18 años y el humor para estar allí en la jarana. Pero puedes ir a tu edad también. Es una jarana. Ahora, esa jarana, a tu edad, aún Lozana puede ser. Esa jarana alguien la tiene que cortar. Pablo, repórtate. No hay higiene, no hay garantías. No, claro que no, pero bueno. Pero te hace muy bien estar así. A ver.